Tierra de Frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Después de haber atravesado el feroz hielo de Alaska y las brumas eternas de Nootka, en este episodio bajamos a las costas de lo que hoy es el norte de California. Un lugar donde secuoyas milenarias susurran secretos y donde durante casi 30 años ondeó una bandera con el águila bicéfala rusa. Estamos en septiembre de 1812. Un grupo de rusos y aleutianos, bajo el mando de Iván Kuskov, desembarca en un acantilado rocoso al norte de la bahía de Bodega. Construyen una empalizada de madera roja, levantan torres de vigilancia, una capilla ortodoxa y plantan trigo y hortalizas. La llaman Kriepost Ross, la fortaleza Ross, el puesto más meridional del Imperio ruso en América del Norte. Aquel avance no fue una invasión militar como en otras fronteras. Se trató, en todo caso, de una expansión silenciosa impulsada por la necesidad de alimentar las colonias de Alaska y seguir cazando nutrias. Pero su mera existencia inquietó a España, que veía en ella una amenaza a su Alta California. Comenzó así una historia de ambición comercial, de encuentros multiculturales y del lento declive de los viejos imperios ante la pujanza de las naciones más jóvenes. Porque en estas costas, en estas aguas embravecidas y oscuras, el Pacífico no solo une continentes, también sepulta sueños. Empecemos. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica, un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Para entender Fort Ross hay que volver a Alaska. Como ya sabemos, a finales del siglo XVIII la compañía ruso-americana, aquel monopolio creado por el zar, controlaba el comercio de pieles desde las islas aleutianas hasta Sitka. Las nutrias marinas eran el oro negro del Pacífico. Una piel valía una fortuna en China. Pero la caza intensiva las agotó. Sin embargo, Alexander Baranov, el enérgico administrador de la compañía, seguía necesitando suministros para sus colonos y cazadores: trigo, carne y verduras. Alaska era demasiado fría y montañosa para la agricultura, pero California, en cambio, era un paraíso fértil. Ya entre 1803 y 1806, expediciones conjuntas ruso-americanas habían explorado la costa y cazado nutrias ilegalmente en aguas españolas. En 1808, Baranov envió a Iván Kuskov a buscar un lugar adecuado para establecer un puesto avanzado en aquellas tierras de promisión. En 1811 lo encontró. Un acantilado elevado sobre playas arenosas, con un bosque de secuoyas y tierra cultivable, cerca de un poblado de los indígenas Kashaya. El sitio estaba al norte de las misiones españolas, pero dentro de lo que España consideraba su territorio.
Mientras tanto, España luchaba contra Napoleón en Europa y contra las guerras de independencia en América. Sus presidios y misiones en Alta California, San Francisco, Sonoma, estaban lejos y contaban con pocos efectivos. La expansión rusa era una preocupación, pero no la principal prioridad del imperio. En marzo de 1812, Kuskov regresó con 25 rusos, unos 80 aleutianos contratados, queremos suponer que contratados, como cazadores de nutrias y proveedores de suministros. En pocos meses levantaron la fortaleza, una empalizada de secuoya, 2 bloqueos con cañones, los barracones, los almacenes y una capilla que se consagraría en 1825. El 30 de agosto, es decir, el 11 de septiembre en el calendario gregoriano, izaron la bandera del águila bicéfala y dedicaron el asentamiento al zar Alejandro I. Fort Ross no era un fuerte militar en sentido estricto, según hemos comentado antes. Era una colonia comercial y agrícola dentro de la cual vivían rusos, aleutianos, finlandeses, suecos y pronto indígenas kashaya y otros nativos californianos que trabajaban en los campos o en la caza. Fue una de las primeras comunidades multiétnicas al norte de las misiones españolas. Hubo matrimonios mixtos, menudeaban los trueques y aquellas gentes vivían en una convivencia a veces tensa, pero siempre pragmática. Los rusos plantaron trigo, centeno, patatas y hortalizas. Construyeron los primeros molinos de viento de California y levantaron astilleros donde botaron barcos hechos con madera de secuoya. Cazaban nutrias con los aleutianos a bordo de kayaks, enviaban suministros a Sitka y comerciaban, a veces de contrabando, todo hay que decirlo, con los españoles de San Francisco y con barcos americanos. Los kashaya llamaban al lugar Metini. Para ellos, los rusos trajeron herramientas, telas y enfermedades, pero también oportunidades de trueque. No hubo grandes conflictos armados. Las relaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque perfectamente desiguales, tal y como acostumbraban los rusos. Así las cosas, España protestó diplomáticamente ante la construcción del fuerte y las actividades comerciales rusas. Desde México, los virreyes veían Fort Ross como una intrusión en su soberanía. Hubo intercambios de notas, visitas de oficiales españoles y peticiones de explicaciones. Pero Madrid, agotado por las guerras, no envió flotas ni tropas para expulsar a los rusos. Mientras tanto, las misiones franciscanas seguían su lenta expansión hacia el norte. En 1821, México se independizó. El nuevo gobierno mexicano heredó el problema, pero también tenía sus propias dificultades. Las tensiones continuaron sin llegar nunca a un enfrentamiento armado. Los rusos mantuvieron una política prudente, no expandirse más al sur y comerciar cuando fuera posible sin forzar demasiado la situación. La doctrina Monroe de 1823, proclamada por Estados Unidos, añadió presión indirecta a la situación. América para los americanos. Supongo que hoy día os sonará esta frase, ¿verdad? Aunque dirigida principalmente contra Europa, aquella política enfrió cualquier idea rusa de una expansión mayor en la zona. Hacia 1830, los problemas se acumularon para los pobladores del Fuerte Ross. La caza de nutrias casi había extinguido la especie local. La agricultura no rindió lo esperado. Sequías, plagas y suelos pobres limitaron las cosechas. De manera que mantener la colonia a miles de kilómetros de Rusia comenzaba a resultarle caro al zar. En 1839, la compañía ruso-americana decide abandonar Fort Ross. En 1841, bajo el mando del último administrador, venden el asentamiento, los edificios, los cañones, el ganado y los suministros, a John Sutter, un inmigrante suizo-mexicano, por unos $30.000. Si bien es cierto que algunos historiadores rusos dudan de que se pagara por completo aquel precio. El 1 de enero de 1842 arrían la bandera rusa por última vez. Los colonos regresan a Sitka.
Sutter desmantela entonces parte del fuerte y se lleva los materiales resultantes a su rancho en Sacramento. Poco después, en 1848, se descubre oro en Sutter's Mill y California cambia irremisiblemente para siempre. Cabría preguntarse qué dejó la aventura rusa en California. Económicamente, Fort Ross demostró que la compañía ruso-americana podía extender su red, pero no sostenerla. Aceleró la extinción local de las nutrias y dejó un legado de astilleros y molinos pioneros. Desde el punto de vista político, reforzó el principio de ocupación efectiva que ya conocemos. España y luego México no pudieron, o no quisieron, desalojar a los rusos por la fuerza. El Tratado Adams-Onís de 1819 ya había fijado límites al norte del paralelo 42, pero Fort Ross estaba al sur y sirvió como recordatorio de que los mapas imperiales eran tan solo eso: frágiles documentos ante la voluntad de los hombres. Y en lo cultural podemos afirmar que fue un crisol único. Se fundó la primera capilla ortodoxa en California y se generaron relatos etnográficos valiosos debido al mestizaje y a la convivencia entre rusos, indígenas de Alaska y californianos. Hoy día Fort Ross es un parque estatal histórico, con edificios reconstruidos que atraen visitantes de todo el mundo. Para los Kashaya fue un capítulo más de contacto con extranjeros y con todo lo que ello supone en cuanto a oportunidades y a pérdidas. Para Rusia, sin duda, el fin de su sueño americano. En 1867 venderían Alaska a los Estados Unidos. Y para el Pacífico Norte, marcó el paso de los viejos imperios coloniales a la era de la expansión estadounidense. Nacía un nuevo imperio apoyándose en los cansados hombros de quienes una vez fueron los dueños del mundo. Así fue la Fortaleza Roja en la Niebla, una colonia que nació para alimentar una parte importante del todopoderoso comercio imperial ruso, que terminó siendo vendida a un pionero del oro. Una epopeya americana en toda regla, una brutal novela de aventuras que no es sino un recordatorio de que en las fronteras, lejos de la metrópoli que alimenta el sueño imperial, las ambiciones de los hombres suelen disolverse como las brumas marinas por la mera fuerza de las cosas, por el imparable devenir histórico que marca los derroteros de los hombres y de sus naciones. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.